Buenos días, hermanos. La paz del Señor sea con ustedes. Gloria sea a su nombre por darnos esta oportunidad de poder traer el mensaje de la palabra suya, que siempre es un gozo para nuestra vida espiritual. Esta mañana, mis hermanos, el título de esta predicación, Venciendo en medio de sequedad. Yo creo que uno de los mayores placeres para el Hijo de Dios es poder servirle y gozarnos en su servicio. Y no sé si a usted le ha pasado, pero no queremos separarnos de Él. Le llamamos a esto el primer amor. Y muchas veces por descuido dejamos ese amor y entonces vienen a nuestra vida tiempos duros, tiempos dolorosos, tiempos difíciles para nosotros, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el perder ese primer amor es por descuido de cada uno de nosotros, porque Dios siempre nos da el presente para que nosotros nos gocemos, para que nosotros le sirvamos, hermanos, para que nosotros estemos contentos, para que haya gozo en nuestro corazón, para que sigamos una vida triunfante en Cristo. Pero el descuido en nuestra vida espiritual nos trae que perdamos estas cosas. Y entonces ya no queremos casi servir al Señor, o si lo hacemos por la fuerza. Muchas veces ya no queremos cantar, ya no queremos leer la palabra, ya no queremos orar, ya no queremos casi ni ir a la iglesia, y ponemos muchos peros para decir, no, yo no puedo ir por esto, a mí me pasa esto y tengo miedo de lo otro. Hermanos, recordemos que nosotros estamos en las manos de Cristo y Él nos va a llevar y Él está con nosotros, mis hermanos, porque Dios, en su promesa que nos dio, Él nunca cambia. Dios no cambia. Dice la carta a Santiago, en el capítulo 1 y el verso número 17, la palabra de Dios nos habla así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, todo lo bueno, Dios todo lo bueno nos lo hace venir del cielo hacia nosotros cuando nosotros tenemos nuestros ojos puestos en Cristo. Y dice la palabra que en Él no hay mudanza, o sea, Él no muda como algunos animales mudan su piel. No, Él no muda, no hay sombra de variación alguna en Él. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Gloria sea al Señor por ser un Dios perfecto y no cambiante. Y hermanos, ¿qué es lo importante? Que nuestro gozo proviene de nuestro Señor. La palabra nos dice en Juan, capítulo 15 y el verso número 11. Juan 15, 11. Nos dice así: estas cosas os he hablado. ¿Quién estaba hablando? Cristo, ¿verdad? Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que cuando nosotros recibimos su gozo, entonces el gozo nuestro está completo, no hace falta nada, y somos hombres y mujeres en Cristo más que vencedores, y que trabajamos y luchamos por la obra y hacemos todo porque estamos agradecidos con el Señor. Pero luego, hermanos, vienen cosas a la vida. Luego de tener momentos maravillosos, hablo del caso mío, momentos maravillosos sirviendo al Señor, vino uno de los momentos más secos en mi vida. Era como si yo hubiese caído de la montaña más alta hasta lo más profundo. Y fue uno de los periodos más duros de mi vida. En ese tiempo que estuve sumido en esa profundidad, era muy difícil a mí orar, leer, poder extraerle algo a la palabra del Señor. Yo estaba seguro que Dios me amaba. Yo sí sabía que Dios me amaba y que estaba bien con Él, pero algo había fallado en mí. Pero estaba ese vacío, hermanos. Pero en ese tiempo de tanto desierto, de sequedad, como dice el título de esta predicación, mis hermanos, mis hermanas, amigos, es también cuando vienen las más grandes revelaciones que el Señor trae a nuestra vida.
Yo no sé si esta mañana usted está ante Dios lleno, medio o con la reserva, hablando espiritualmente. O viene de la más alta montaña. En mi pensamiento humano me gustaría pensar, mis hermanos, y creer que ninguno de ustedes está pasando pruebas severas hoy por hoy. Que ninguno de ustedes le cuesta buscar al Señor y encontrarlo. Me gustaría pensar que siempre andan muy felices y que pasan las semanas y los meses y los años y nunca se desaniman para nada y por nada. Cuando usted va a la palabra del Señor, a la palabra de Dios, usted puede encontrar hombres de Dios que buscaban el rostro del Señor, servían a Dios de corazón y de pronto pasan a momentos de duras pruebas espirituales. Allá estaba Elías en el monte, hermanos, en un momento espiritual altísimo en el monte Carmelo. Estaba ahí luchando contra todos los poderes de las tinieblas y de la maldad. Y escuchando claramente la voz de Dios hablándole, las manifestaciones del poder de Dios en su vida, mis hermanos, y él hace que Dios le responda con fuego. Y él hace lo que Dios le estaba pidiendo precisamente, y le dice a la congregación, recuerden cuando él luchaba contra todos aquellos profetas de Baal, y él le dice a la congregación, todo lo que yo hago lo he oído y recibido de Dios, dando el primer lugar a Dios en su vida, y Elías, hermanos, caminaba en esa majestad. Él cortó la cabeza a todos los profetas de Baal con el poder de Dios. Él dijo que se abran los cielos y haya lluvia, y la hubo. Él pudo hacer cosas grandes para el pueblo de Israel. Estaba en un momento tremendo espiritualmente hablando. Todo iba bien. Estaba disfrutando las bendiciones de Dios, el triunfo, el éxito de Dios Todopoderoso. Estaba lleno de revelación y lleno del celo de Dios, porque Elías era un hombre que tenía celo por Dios, celo por su palabra, y la defendía, mis hermanos, y se enfrentaba a lo que tuviera que enfrentarse para pelear por esa palabra que él había recibido. Y ese mismo día, Jezabel le amenaza. Y cae este hombre de Dios en una profunda tristeza y conmoción. Espero que el Espíritu Santo les ilumine esta mañana para que puedan entender hacia dónde yo quiero llegar con este mensaje, hasta dónde Dios nos quiere enseñar, mis hermanos. Todos hemos tenido y podemos tener tiempo de sequedad, la aflicción, de necesidad y mucho más normal. Lo más normal, hermanos, en nuestra carne, ¿qué es a veces? Es criticar a ese hermano, a esa hermana, y juzgarlo, haciéndole ver como un carnal, y muchas veces apartándonos de ese hermano o hermana, sin conocer que muy posiblemente también Dios lo esté utilizando para probarlo, hermanos, o esté en una lucha tremenda con el enemigo, y nosotros tenemos que tener cuidado cuando juzgamos a alguien que está pasando momentos de sequedad difíciles, hermanos. Elías había hecho todo lo que Dios quería. Entonces viene la amenaza por parte de Satanás, representada en aquella mujer Jezabel, la mujer de Acab. Y esa amenaza era de muerte. Dice la palabra en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19 y el verso 2. Vamos a ver que esa amenaza era de muerte. Primer libro de los Reyes 19:2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así hagan los dioses. Oigan, hermanos, ella estaba confiando en sus dioses. Dice, y aún me añadan. Vea cómo esta mujer confiaba
en esos dioses muertos, en esos ídolos que no tienen vida, que no se mueven, que no hablan, que no ven, que no oyen, pero su confianza estaba puesto en ellos. Dice, así me hagan los dioses y aún me añadan. Recuerden que yo les había enseñado hace un tiempo que en ese tiempo el pueblo de Israel estaba lleno de dioses. Habían permitido que entraran todas estas cosas por medio de Acab y Jezabel y estaban adorando a cuanto ídolo y dios falso habían, y esta mujer estaba confiando en esos dioses y les dice, así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana, vean la confianza que tenía, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿De cuáles? De los profetas que él había decapitado por estar ofendiendo y tratando de luchar contra el poder de Dios. Aleluya, gloria sea su nombre, hermanos. Elías huyó al desierto y en un momento quería morir. Dice la palabra ahí en la misma porción del versículo capítulo 19, en el verso 4, 19:4, dice así: y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Este hombre que estaba haciendo todas esas maravillas, hermanos, con el poder de Dios, escuchando la revelación de Dios mismo para él, Dios representándose por medio de él, para quitar al enemigo de enfrente, ahora le decía él mismo a ese Dios todopoderoso, le dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, es que yo no puedo hacer esto? Mira, tal vez el esposo o la esposa le dice, es que yo no puedo, y el esposo le dice que yo no puedo hacer eso. Mira, hermanos, ¿cuántas veces hemos hecho estas cosas? Pero la palabra del Señor nos enseña que no son nuestras fuerzas las que hacen las cosas, sino el poder de Dios que está en nuestra vida. Por eso es que, como mencioné al principio, no podemos permitir que ese primer Dios, cuando nos convertimos, se muera en nuestra vida a causa de nuestro descuido espiritual y por permitir que el pecado entre en nuestra vida, mis hermanos. No podemos permitirlo. Y este hombre le dice, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del árbol, dice el enebro, se quedó ahí dormido. ¿Estaba solo? No. De inmediato viene el cuidado de parte de Dios hacia su siervo, porque hermanos, cuando transitemos por esos caminos secos, Dios nunca nos deja solos. Esa es su promesa, que Él estará con nosotros en medio de todos y nos llevará, mis hermanos, hacia nuevos pastos. De inmediato viene el cuidado de parte de Dios, porque Dios tenía que tratar con Elías íntimamente y tenía que enseñarle, mis hermanos. ¿Estaba actuando Elías de una manera cobarde o de desconfianza hacia Dios? No, hermanos. Simplemente él estaba sintiendo aquello en su carne, en su hombre natural. Pero eso no era el propósito del Dios de los cielos, y gloria sea el Señor, porque no es lo que nosotros pensamos, no es por donde nosotros creemos caminar, sino es por donde Dios quiere que caminemos, y es por lo que Dios piensa acerca de nosotros. El propósito de Dios es otro. Gloria sea al Señor, que no es el nuestro, hermanos. Ahí en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, seguimos ahí, hermanos, versos 6 y 7. Estaba luego, dice, durmiendo, y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Por qué? Porque el hombre natural decía, ya comí, ahora sí voy a seguir durmiendo. Pero ese no era el propósito de Dios para su siervo. Y volviendo, dice, el ángel de Jehová
por segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Levántate y come, porque Dios tiene un propósito para tu vida y vas a cumplirlo, porque Dios quiere que así sea. Gloria sea su nombre, mis hermanos. Porque Dios quiere que así sea. El hombre natural se desanima, pero Dios no nos deja solos en medio de estas cosas, hermanos. Dios no nos deja solos, sino que más bien Él nos levanta, Él nos ayuda. Recordemos cuando estaba el profeta también allá en el arroyo de Kerit, hermanos. Y Dios dice, le alimenta, y Dios también le da agua del arroyo, porque Dios no deja solo a sus hijos, a sus siervos, en el trabajo que tengan que hacer, mis hermanos, y a lo que tengan que enfrentarse a causa de Cristo. Gloria sea a su nombre. Vemos entonces también lo mismo a orillas del Mar Rojo, hermanos. Toda una nación experimentando uno de los milagros más portentosos de toda la historia bíblica. ¿Puede usted imaginarse lo que sentirían ellos caminar por el medio del mar, con murallas rugientes de aguas a ambos lados, levantadas sobre ellos? No hubo revelación tan grande y magnífica del poder de Dios, mis hermanos, llegar al otro lado, y cuando el último hijo de Dios pasó en seco, aquellas murallas caen literalmente sobre el ejército de Faraón. Cientos de carretas y carruajes y animales y hombres fueron destruidos, y sus restos salían a flote en la superficie embravecida de las aguas. Moisés y los hijos de Israel comenzaron a cantar a Jehová de los ejércitos. Y María y las mujeres también tocaron sus panderos. Y ese fue un gran avivamiento de alabanza y adoración, mis hermanos. Había un gran momento en que el pueblo estaba adorando a Dios por lo que había hecho. Pero hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos, y es que la palabra dice que engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Y muchas veces sí, nosotros alabamos a Dios cuando Él nos está dando las cosas, pero cuando vienen momentos difíciles, cuando vienen momentos duros, cuando viene el ataque de Satanás, entonces reclamamos, entonces nos desanimamos, entonces dejamos todo, hermanos. Y Dios quiere que permanezcamos firmes en la fuerza que Él nos ha dado. ¿Por qué? Vean ustedes el pueblo en un avivamiento completo ahí, hermanos, por lo que vieron de parte de Dios. 3 días más tarde empiezan a acusar a Dios de irresponsabilidad y le decían: ¿por qué nos trajiste a estas aguas amargas de Mara? Éxodo 15, 23. Leamos lo que dice la palabra. Éxodo 15, 23. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. ¿Por qué estaban amargas esas aguas, hermanos? ¿Era porque eran amargas? No, era porque Dios iba a demostrarles una vez más su poder, sus maravillas, su grandeza, mis hermanos, porque Él es un Dios todopoderoso, mis hermanos. Pero el pueblo decía: ¿por qué nos trajiste con nuestros hermanos a este desierto? Oigan, 3 días atrás alababan y danzaban con los panderos y todo lo demás, alabándole. Y ahora le acusaban: ¿por qué nos trajiste a morir con nuestros hermanos en este desierto? Y le reclamaron a Dios después de haber cruzado el mar. Y murmuraron ahí, hermanos, en la misma orilla del Mar Rojo, y agregaron estas palabras. Aún en el Mar Rojo, Dios está diciéndonos esto. Imagínate, pudieron murmurar después de estar en una altura espiritual tan alta, de estar siendo tan bendecidos, y murmuraron aún a la orilla del lugar donde yo me había mostrado a ellos ese gran milagro. Y así, mis hermanos, muchos ejemplos. Vemos también a David y otros más, donde la palabra de Dios nos llama a cuidarnos de no ofender a nuestro Creador, mis hermanos.
Mis amados hermanos, hermanas, amigas, cuanto más alto estemos y cuanto mayor sea nuestra bendición, cuando todo marche bien, cuando no hay problemas, si estamos agradando a nuestro Dios, estemos listos y listas, porque el mismo Dios nos va a probar y puede permitir también a Satanás que nos azote para ver si probar su grandeza en nosotros. Pero aún ahí nuestra vida está segura en Cristo. Gloria sea su nombre, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad y Él prometió que Él no nos iba a dejar solos. Dice el Evangelio, según San Lucas, capítulo 22, verso 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿A quién lo había pedido? A Dios, porque estamos en las manos de Dios, porque Dios es nuestro dueño y porque todo lo que sucede en nuestra vida, mis hermanos, es por la voluntad de Dios. Gloria sea su nombre. Alabado sea el nombre de Cristo. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor sabía que Pedro iba a pasar ese azote de Satanás y que más bien iba a salir rejuvenecido, iba a salir lleno, iba a salir con más sabiduría. ¿Para qué? Para confirmar a sus hermanos, para darles testimonio de lo que había pasado y para que el nombre de Cristo fuese glorificado. Y además también, mis hermanos, ¿por qué? Porque Satanás no estará tranquilo y se levantará con toda su fuerza contra nosotros y tomará lugar si no estamos bajo las alas del omnipotente Dios, mis hermanos. Y quizás en un momento caminaremos en desiertos, en sequedades. Ahí es donde Dios nos pulirá, mis hermanos, y quitará toda la basura que llevemos y nos revelará su voluntad divina. Porque a veces la prueba de Dios no es muy bonita, muchas veces es dura. Es dura, pero lo hace para pulirnos, para quitarnos toda la basura que se nos ha pegado o hemos permitido que se nos pegue en nuestra vida, y esas cosas que las cargamos y que no agradan al Señor, mis hermanos. Y ahí, en ese momento de sequedad, en ese momento de duda, en ese momento en que no vemos a Dios, en que no encontramos nada en su palabra, en que nos cuesta orar, en que no queremos ir a la iglesia, mis hermanos, ahí el Señor nos va a revelar su divina voluntad, porque es lo que Él quiere. Él nos quiere pulir, mis hermanos. Y esa es la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versos 12 y 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, porque recordemos, Dios no tienta a nadie, mis hermanos. Dice la palabra: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar y para que salgamos, mis hermanos, fortalecidos en Cristo Jesús. Esos momentos de sequedad, esos momentos de prueba, esos momentos de aflicción y dolor son cuanto Dios más nos habla para levantarnos y ponernos otra vez sobre el camino. Gloria sea su nombre. Si no, yo no hubiera podido estar esta mañana hablando el mensaje que Dios puso en mi corazón, mis hermanos. Cuando caminamos por ese camino de espino, es cuando podemos y necesitamos ver el amor de Dios reflejado en nuestros hermanos. Y a la vez también podemos practicar el amor de Dios hacia ese hermano
que ha caído o se encuentra en medio de la prueba, en medio del azote de Satanás, amándole como Dios nos ama a nosotros, mis hermanos. Ahí es cuando nosotros, en vez de estar criticándole, en vez de estar juzgándole, debemos de orar, debemos de buscarle, debemos de hacerle saber que estamos con él, que estamos orando por él, mis hermanos, que no está solo, que su iglesia, que sus hermanos, que estamos juntos y que estamos ayudándole para pasar esos momentos que necesariamente tenemos que pasar en nuestra vida, mis hermanos. Y nosotros como hermanos, como hijos de Dios, tenemos que demostrarle a esas personas el amor de Dios, amándole con todo nuestro corazón como Dios nos amó. Gloria sea a su nombre. ¿Qué debemos entonces hacer como hijos de Dios? Dice la primera carta de Pedro, capítulo 4, versos 12 al 17. Cuando estemos caminando por ese momento de sequedad, cuando estemos siendo pasados por la prueba de Dios, cuando estemos siendo azotados, mis hermanos, por el enemigo, por ser fieles a su palabra, ¿qué debemos hacer como hijos de Dios? Dice la palabra, primera de Pedro 4, 12 al 17, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, hermanos, que nosotros no podemos decir, ay, pero ¿por qué a mí? O sea, pero ¿por qué a mí me viene esta prueba? ¿Por qué me viene este azote? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Precisamente es a mí, es el que está sirviendo, el que está agradando a Dios, el que trata de ser, hermano, digno del Señor, al que le van a venir estas pruebas. Dios no va a probar al que anda endeble, al que anda ahí medio sobreviviendo con un pie en el mundo y el otro en la iglesia. Dios no prueba eso. Dios prueba a sus hijos. Dios prueba a los que le sirven, a los que quieren agradarse, a los que buscan su nombre, a los que andan pensando cómo agradar al Dios que dio su vida por cada uno de ellos. Gloria sea su nombre. Por eso dice la palabra, no se asusten, como si algo extraño os aconteciese cuando viene la prueba. Sino, dice la palabra, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Bendita sea la palabra del Señor. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Tú estás glorificando al Espíritu Santo que mora en tu vida. Estás siendo ese templo de Dios para el Espíritu poderoso de Dios que vive en nosotros. ¿O cuánto campo le estás dando al Espíritu de Dios en tu vida? ¿Cuánto espacio tiene? ¿Estás relegado a una esquina y tu vida está llena de todas las demás cosas que no agradan a Dios? ¿O estás buscando servirle al Señor y agradarle y darle ese campo, dice, al Espíritu Santo de Dios que reposa sobre nosotros? Y por el mundo es blasfemado, dice la palabra, pero por usted y yo debe ser glorificado en una manera digna, santa de vivir y caminar, mis hermanos. Así que, dice la palabra, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, o sea, en lo que no nos importa. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, mis hermanos. Si tú esta mañana estás pasando aflicción, estás con dolor en tu corazón, tienes cosas duras que hay prueba en tu vida, hay dolor, el enemigo te está atacando, hay dolores de enfermedad, de necesidad económica, de necesidad espiritual también, mis hermanos. La palabra dice, no se avergüence por estar pasando esos sequedales, no se avergüence por pasar esos desiertos, sino glorifique a Dios por ello. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria sea el Señor, hermanos. Dios, hermanos, nos va a probar. Y la prueba es dura. Pero no la llevamos solos. El mismo Creador de los cielos y la tierra estará
con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria sea su nombre. Salmo número 23. Jehová es mi pastor, nada, hermanos, nada me faltará. Y cuando la palabra de Dios dice nada, es nada. Aún, hermanos, en la prueba, en la aflicción, en el azote de Satanás, nada me va a faltar, dice su palabra. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. ¿Qué le dará ese confort, esa tranquilidad a mi alma? Él me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y dice la palabra acá, mis hermanos, que aunque usted y yo andemos en valle de sombra de muerte, no debemos tener temor alguno. Porque tú, dice la palabra, tú, Señor, tú, bendito Dios, tú que todo lo bueno, todo don perfecto viene de ti, todo lo que es bueno viene de lo alto, tú estarás conmigo, dice la palabra, gloria sea al Señor, tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Para qué? Para que yo pueda soportar, pasar esa prueba, esos momentos duros de aflicción, mis hermanos, y levantarme rejuvenecido como un hijo de Dios, como una hija de Dios, para servirle y para dar testimonio al mundo que el Dios en el cual yo he creído es un Dios de poder, es un Dios verdadero, y que Él dijo que iba a estar conmigo y estará conmigo todos los días hasta que Él venga otra vez por mí. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, y preparas una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, llenas de perfume, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y dice últimamente, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Si yo estoy agradando a mi Dios, mis hermanos, si yo estoy buscando las cosas de Dios, porque la palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ciertamente, decía el salmista, el bien y la misericordia, el bien que eres tú, la misericordia, Señor, que eres tú, me van a seguir todos los días de mi vida. Y un día yo voy a morar en la casa de Jehová por largos días, en la promesa de Dios. Gloria a su palabra. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. El Señor está contigo, el Señor está con nosotros, hermanos. Y Él quiere revelarnos en medio de todas estas cosas su voluntad. Él no quiere ni va a dejar que tú te quedes caído. Él no dejó a Pedro a merced de Satanás, no. Lo dejó que lo azotara, pero después de que pasó esa prueba dura, vino a confirmar, a dar testimonio a sus hermanos. Si esta mañana tú estás pasando esos momentos difíciles, estás caminando por esos desiertos, esta palabra es para ti. Este mensaje es para ti. Aguanta en el nombre de Jesús. Tómate de la mano de Dios. No te sueltes. Búscale. Glorifícale. Dice la palabra del Señor que cuando nosotros estemos pasando esas cosas, dice que más bien que nos gocemos porque somos participantes de los padecimientos que Cristo, porque si nosotros estamos pasando dolores o tristezas por la causa de Cristo, mayores cosas pasó Él y te amó a ti y me amó a mí. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Alabar el nombre de Dios. Gozarnos, glorificar a Dios por todo lo que Él haga en nuestra vida y permita que pase en nuestra vida. Dios quiere bendecir tu vida esta mañana. Él quiere derramar su bendición sobre tu vida. Él quiere hablarte en medio de la prueba que estés pasando. Solamente déjate ir en las manos del Señor. Entrega toda tu vida a Él.
Y Él hará. Y Él te dará su bendición. Y se va a revelar sobre lo que tú estás pasando. Lo que estás pasando, hermano, hermana, lo que yo paso en este momento no es para siempre, porque la palabra dice que el mundo, que las cosas, que todo esto pasará, pero lo único que no pasa es la promesa que está en la palabra del Señor. Dice, esta palabra no pasará. Y eso dice, la palabra dice que el Señor está con nosotros. Él estará siempre, hermanos, y va a ayudarnos a salir de todas las cosas para honra y gloria de su nombre, para hacernos hombres y mujeres mejores, dignos, que buscamos la santidad de Dios para agradarle en nuestra vida y ser testimonio a un mundo que está en tinieblas. Gloria a su nombre. Terminamos esta mañana. Terminamos, hermanos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Si tú estás escuchando este momento, este mensaje, y tienes algo que hablar, tienes alguna duda, o no conoces a Jesús como tu Salvador, llámanos o contácteme. Yo con mucho gusto voy a guiarle. Voy a ayudarte. Llámanos. Si como hijo de Dios estás pasando aflicción, necesidad, pruebas, esta palabra es tuya. Dios está contigo. El Señor no te deja. Él es tu regocijo, Él es tu gozo, Él es tu alegría, Él es tu confort. Él nos chinea, hermanos. Aunque pensemos que a veces vamos caminando solos, el Señor nos lleva sobre sus brazos. Él nos va chineando, hermanos. Oremos. Alabado Dios, alabado sea tu nombre. Bendito seas, Padre precioso, en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Te damos gracias por tu palabra. Por tu palabra, mi Dios, preciosa, clara, linda, que nos enseña y nos llena de gozo, Señor, porque nos llena de gozo. Cuando preparé este estudio, me llenó de gozo y estoy gozoso delante de ti, Señor. Tú sabes. Llena del gozo, mis hermanos también. Aquellos que están pasando pruebas, dificultades, enfermedades, dolores, hermano. Oh Padre, ayúdalos, fortalécelos. Que podamos gozarnos en medio de todas estas cosas. Y que tu nombre sea bendito, Señor, sea exaltado y seamos testimonio al mundo que nos ve. Gracias, Dios. Quédate con nosotros en el resto de toda la semana que hoy se inicia. Y permítenos que podamos agradarte, podamos buscar, Señor, la santidad. Y podamos buscar servirte, porque es un privilegio hacerlo, Señor. Ayúdanos en nuestras pruebas, en las aflicciones, en los dolores. Señor, tú estás con nosotros y sabemos que tienes una salida, y la salida que nos das es para honra y gloria de tu nombre y para bendición de nosotros. Gracias, Dios. Bendiciones para todos esta mañana. Amén y amén.